Buenas, en el siguiente video haremos una breve introducción a lo que son los Management Information Base, ¿ok? También conocidos como MIBs. Hablaremos un poco sobre qué son los MIBs, qué funcionalidad tienen los MIBs, hablaremos también sobre cómo está definido un MIB y luego veremos un ejemplo práctico a fin de que podamos entender la utilidad que tienen los MIBs dentro del CNMP. Ahora, antes de comenzar, vamos a leer una pequeña definición que he hecho sobre lo que es un MIB. Los MIBs definen los objetos que un manager de CNMP puede monitorizar o configurar en algunos casos de un agente CNMP. He mencionado objetos, he mencionado manager y he mencionado agentes CNMP. Saben que dentro del modelo de comunicación de CNMP tenemos un manager y tenemos un agente. El manager hace consultas al agente y el agente le devuelve la respuesta al manager. ¿Qué consulta le hace el manager al agente? Le hace la consulta sobre un objeto. Vamos a limpiar la pantalla. Y los objetos se encuentran definidos dentro de los MIBs. Ahora, ¿qué son objetos? Los objetos son aquellos recursos que nosotros podemos monitorizar de nuestros agentes. Por ejemplo, queremos saber cuánto tiempo tiene activo nuestro servidor. Desde un manager le hacemos la consulta a nuestro agente sobre cuánto tiempo tiene activo. Y para eso ver un objeto que se encuentra definido dentro de un MIB. Queremos saber cuántas interfaces tiene activo nuestro agente. Podemos utilizar un objeto que se va a encontrar definido dentro de un MIB y de esa manera el manager podrá hacerle la consulta a nuestro agente. Queremos saber el tipo de interfaz que se encuentra definido en ese equipo. Va a haber un objeto que nos va a proporcionar esa información y ese objeto se encuentra definido dentro de un MIB. Entonces, de manera muy resumida, básicamente un MIB va a ser un archivo de texto que va a contener definición de múltiples objetos. Por ejemplo, tenemos un objeto que lo vamos a llamar objeto 1. ¿Qué información va a tener este objeto o qué atributos deberá de tener ese objeto dentro de un MIB? Deberá tener información, por ejemplo, sobre lo que es la sintaxis. ¿Qué tipo de información devuelve? Si es un entero, si es un string, etc. Acceso. Si es de solo lectura, read only, o de escritura también, read write. Estatus, si se encuentra activo o no. Descripción. Y Object Identifier, que es un valor numérico que lo identifica dentro del universo de CNMP. Ya vamos a hablar específicamente de esto porque esto es muy importante, ¿ok? Pero es importante saber que los MIBs no contienen esa información asociada. Es decir, si nosotros queremos saber cuánto tiempo tiene activo un equipo, un switch, un servidor, un router, nuestro manager le hace una consulta al agente de ese equipo. El agente va a buscar el objeto que el manager le está haciendo la consulta y luego esa gente va a ejecutar una función que va a encargarse de devolver esa información que el manager está solicitando. El MIB no contiene esta información almacenada, no es una base de datos como tal, sino que es un archivo de texto que va a definir los objetos que pueden ser monitorizados. Y una vez que la gente recibe una consulta sobre ese objeto, el agente va a llamar unas funciones, unos métodos, de manera que pueda obtener esa información y devolvérsela al manager, ¿ok? Pero muy simple, desde el punto de vista, el MIB no es nada más que un archivo de texto que contiene definidos estos MIBs. Ahora, obviamente, las empresas o los equipos o los fabricantes lo que hacen es que escriben un MIB, escriben un archivo que podrá estar escrito en C, lo compilan y cada vez que la gente recibe una información sobre un objeto que se encuentra dentro de ese MIB, van a llamar a la función que fue escrita previamente, por ejemplo, utilizando C. Entonces esa función va a encargarse de obtener esa información. Entonces, ya dejando esto atrás, vamos a hablar específicamente ahora de lo que son los Objects ID. Los Objects ID nos permiten identificar, bueno, vamos a leerlo acá. Es un Object ID, disculpen, es un tipo de direccionamiento que nos va a permitir ubicar a un elemento dentro del universo de CNMP. Y va a describir la estructura del árbol usando puntos y valores numéricos para describir cada una de las ramas de ese árbol. ¿Qué es un Object ID? Esto que tenemos acá. Cada uno de estos valores numéricos va a definir una rama dentro del universo de CNMP. Y como pueden ver, en el caso de este objeto que yo he escrito acá, tenemos un Object ID de 3. Pero este objeto se encuentra definido dentro de un MIB. Y ese MIB está importando otras ramas dentro de ese
árbol de SNMP. Por lo que al momento en que un manager le hace una consulta a un agente sobre un objeto en particular, el agente va a recibir este Object ID y va a buscar dentro de ese árbol hasta el final del Object ID hasta encontrar lo que vendría siendo el objeto que el manager quiere saber información de él. Y una vez que lo tenga, le devuelve la información al manager. Para que podamos entender esto de mejor manera, vamos a cambiar de pantalla y vamos a visualizar lo que vendría siendo ese árbol. Y mejor dicho, vamos a colocar un Object ID. Aquí tenemos lo que es una parte del universo de SNMP, de ese árbol de SNMP que mencioné anteriormente. Y aquí tenemos un Object Identifier. Cada uno de estos valores numéricos va a hacer referencia a una de estas ramas. ¿Ok? Y si por ejemplo nosotros empezamos a avanzar, vamos a darnos cuenta de que el primer punto de esa rama va a ser ISO, va a seguir hasta DoD, Department of Defense, Internet, y aquí vemos que se desprenden dos ramas, la rama de Management y la rama de Private. ¿Okay? La rama de Management básicamente va a contener MIPS y objetos que son predeterminados para todos aquellos equipos que implementan SNMP. Mientras que la rama Private va a estar enfocada para que los fabricantes puedan desarrollar sus propios MIPS y sus propios objetos. Es decir, nosotros podemos tener una maquinaria industrial que necesitamos obtener información diferente a la que nos proporciona un switch. Entonces, en este caso vamos a tener, o los fabricantes van a tener que desarrollar sus propios MIPS y describir dentro de esos MIPS los objetos que les van a permitir obtener esa información. Ya vamos a entrar más detalles en eso. Pero si nos fijamos en este pequeño ejemplo, vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, de la rama de Internet se desprenden estas dos ramas. Y para este MIP en particular, el valor numérico 2 va a hacer referencia a la rama de Management. Y así sucesivamente hasta encontrar, por ejemplo, la rama de MIP 2 y luego va a seguir hasta que lleguemos al último valor numérico que va a hacer referencia a ese objeto. Les mencioné que nos encontramos también con la rama Private, que va a ser utilizada para que esas empresas puedan crear sus propios MIPS y objetos y de esta manera poder definir los objetos que pueden ser monitorizados. ¿Okay? Ahora, dentro de esta rama de Private vamos a tener una rama que se llama Enterprises y esta rama de Enterprises se van a desprender múltiples OIDs o múltiples ramas. En este caso vamos a tener empresas, ya vamos a poder encontrarnos con Cisco, con Juniper, vamos a encontrarnos con probablemente Oracle, que va a tener sus propios MIPS y sus propios OID. Y la manera en que esto va a quedar va a ser muy similar a la siguiente. La institución IANA le asigna a cada empresa su propia rama dentro del universo de SNMP. Por ejemplo, el caso de Cisco es 9, de hecho Cisco tiene más de un valor numérico, tiene más de una rama, tenemos en este caso Microsoft, tenemos Juniper, etc. Y de hecho toda esta información la podemos ubicar en internet. Si nosotros abrimos nuestro Safari, disculpen, vamos a escribir IANA Enterprise, lo busqué hace unos minutos, number. Vamos a encontrarnos que aquí vamos a contener toda la información sobre las ramas de cada una de estas empresas. Por ejemplo, el caso de Cisco System es 9, como lo vimos acá. El caso de Juniper es 1411. Y lo que va a ocurrir es que a partir de este momento, cada uno de estos fabricantes sabemos que tiene, por ejemplo, diferentes equipos diferentes. Por ejemplo, tenemos un Switch Nexus, tenemos un NX, tenemos también un ACR, etc. Deben de crear Cisco los MIPS para cada uno de esos equipos y poder monitorizar los servicios que ofrece cada uno de esos equipos. ¿Okay? Entonces, cada una de estas empresas o de estos fabricantes va a desarrollar los MIPS y los objetos que va a permitir luego poder monitorizarlos. Importante, vamos a tener una serie de MIPS que van a ser estándar para todos los equipos que implementan SNMP, que se van a encontrar de este lado de la rama, pero vamos a tener también estos MIPS que van a ser desarrollados por las empresas, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos monitorizarlas desde, por ejemplo, desde nuestro manager, desde una aplicación central que se encarga de verificar el estado de cada uno de estos agentes, debemos importar esos MIPS a fin de que nuestro manager pueda entender la información que nos devuelve. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo para que podamos visualizar la utilidad que tienen estos MIPS, ¿ok? Ahora, cambiando de página, vamos a encontrarnos con un extracto de lo que es un objeto dentro de un MIP. Fíjense que aquí tenemos el objeto de IfDescription, ¿ok? Que tiene el valor numérico, que tiene el nombre de IfDescription, que es un string, que es de solo lectura, que se encuentra activo y que tiene una descripción. Y que el OID de este objeto es 2.
Ahora, este MIP que define el if description al final está importanndo otros MIPs y así sucesivamente, lo que le va a permitir a ellos ubicarlos dentro del universo de SNMP, como el caso que vimos anteriormente. Luego aquí nos encontramos con otro objeto, que viene siendo ifType, en donde vamos a encontrarnos con que en este caso va a devolver como información este objeto el tipo de interfaz que se encuentra definido por la IANA como IANA ifType, ¿ok? En este caso será, vamos a buscarlo, IANA ifType. También lo está buscando IANA. Vamos a ampliar un poco esto, ya lo vamos, un segundo. Ok, no cambia. Aquí está. En este caso vamos a encontrarnos que, por ejemplo, este objeto nos va a devolver como información alguno de estos valores numéricos. Por ejemplo, si nos devuelve un valor numérico de 6, significa que nos está la interfaz es de tipo Ethernet, ¿ok? Por ejemplo, si nos devuelve un valor numérico de 23, significa que estamos hablando de una interfaz PPP. Y así sucesivamente, frame relay, etc. Luego nos encontramos también con que nos encontramos con el tipo de acceso que podemos tener a ese objeto, que es de solo lectura. Luego nos encontramos ese encuentro activo y una pequeña descripción. Y por último, con el Object Identifier, que en este caso va a ser de 3. Entonces, si nosotros viésemos el árbol de SNMP, vemos aquí se desprenden 2 ramas más, y aquí tenemos otra rama más. Va a llegar un punto donde nos vamos a encontrar con este MIP, que viene siendo el IF-MIP, y vamos a encontrarnos con estos objetos, por lo que a partir de esta rama se van a desprender estos objetos que tienen el valor numérico de 2, de 3 y así sucesivamente. Ahora, de hecho, yo aquí tengo un MIP abierto que me gustaría que pudiésemos visualizar para que entendiésemos de mejor manera. Por ejemplo, aquí nos encontramos con una serie de objetos, ¿ok? Nos encontramos con ifIndex, nos encontramos con el objeto ifDescription y cada uno de estos objetos tiene un OID asociado que nos va a permitir, al momento de que la gente recibe una consulta, poder viajar a través de ese árbol en base a cada uno de estos OIDs, pero como este MIP de IF al mismo tiempo importa otros MIPs, entonces vamos a ir creando este árbol hasta que al final encontremos con estos últimos valores numéricos. Por ejemplo, vamos a tener 1, 2, 3, 5, 4, bueno, 3, 6, 2, por ejemplo. No estoy seguro. Entonces, una vez que nosotros viajemos a través de este árbol, vamos a encontrarnos con que el número 2 que vemos acá va a hacer referencia a ifDescription. Ahora, regresando a nuestra pantalla, vamos a encontrarnos también con la siguiente información. ¿Okay? ¿Qué equipos manejan un MIP? Todos los equipos que implementen SNMP van a manejar un MIP. ¿Okay? Nosotros podemos habilitar el servicio de SNMP en nuestros equipos de trabajo, en nuestros switches, routers, teléfonos EP, impresoras y pare usted de contar. Son muchos los equipos que soportan SNMP. Y la importancia que tienen estos MIPs es que van a reflejar el estado de algún recurso dentro de nuestra infraestructura. Por ejemplo, el estado de una interfaz, espacio libre de almacenamiento, nombre del equipo. Los MIPs al mismo tiempo nos van a permitir desde el punto de vista de un manager poder entender la información que nos envía un agente. Es decir, sabemos que existen lo que son los traps. Los traps son nada más notificaciones que nos hace un agente sobre algún evento que ha ocurrido en alguno de sus objetos, ¿ok? Es decir, vamos a suponer que se crea una interfaz. Nuestro equipo puede generar un SNMP trap a fin de notificarle al manager de que ha habido un cambio en el estado de alguna de esas interfaces. Va a generar un mensaje. Ahora, el manager debe ser capaz de poder entender esa información. Y si tiene los MIPs que especifican, que le permiten a él entender ese trap, nos lo va a poder mostrar de una manera que nosotros podamos leer.
Y para mostrarles esto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a abrir nuestra captura de Wireshark, ¿ok? Y aquí vamos a ver un trap que yo recibí de algún equipo. Pero fíjense que nosotros tenemos una serie de OIDs que no sabemos qué significan. De hecho, déjenme volver a conectarme al router y vamos a generar otro trap. Si nos fijamos en nuestro equipo, aquí vamos a recibir otro trap y que tiene esta información que nuestro Wireshark no es capaz de interpretar. La razón es porque nuestro Wireshark no tiene los MIPS que le permiten a él poder entender esta información. Miren la diferencia que hay entre ver esta información cuando no tenemos los MIPS a luego decirle a nuestro Wireshark que, en este caso, use los MIPS. Vamos a cerrar y desafortunadamente tenemos que cerrar Wireshark y volverlo a abrir. Ok. Vamos a filtrar el tráfico. Y vamos a nuestro router y vamos a volver a generar un log. En este caso, fíjense que ahora pasamos de tener una serie de caracteres hexadecimales a valores que nuestro Wireshark es capaz de interpretar. ¿Okay? Fíjense que aquí estamos hablando de que el objeto del trap que generó nuestro switch hacía referencia, el primer objeto era de Zlog History Facility, luego la severidad de ese syslog, el mensaje, el texto, ¿okay? Y el timestamp. Y que adicionalmente nuestro Wireshark fue capaz de interpretar que lo que venía contenido dentro de esos mensajes, que anteriormente eran puros caracteres hexadecimal, ahora significan esto. Entonces los MIPS básicamente nos permiten dos cosas. Desde un punto de vista del manager, poder monitorizar ciertos objetos de un agente, y del mismo modo, una vez que el agente, por ejemplo, implementa un trap, le permite al manager poder leer ese trap y poder interpretar lo que quiere decir ese mensaje que recibe el agente. Entonces, bueno, esto ha sido una pequeña introducción a lo que son los MIPS, ¿ok? Espero que la hayan disfrutado. Recuérdense que los MIPS son nada más que unos archivos de texto que contienen información sobre los diferentes objetos que pueden ser monitorizados. Vamos a encontrar objetos y dentro de esos objetos vamos a definirlos, describirlos y vamos a definir información sobre, por ejemplo, qué tipo de objeto es, qué valor debe de retornar y un importante, el Object ID, que lo va a permitir ubicar dentro de ese árbol de SNMP. Ahora, estos MIPS se encuentran definidos dentro de la agente y para el caso del manager, si el manager quiere poder interpretar esa información que, por ejemplo, un agente le genera en un mensaje trap, debe también poder importar esos MIPS a fin de poder interpretar esa información. Recuerden, los MIPS no almacenan la información. Los MIPS son básicamente unos archivos de texto que describen los objetos. No almacenan la información asociada a esos objetos. Eso, al momento en que un agente recibe una consulta sobre uno de esos objetos, el agente va a llamar a unas funciones que van a encargarse de recopilar esa información a fin de poder devolvérsela al manager. Pero el MIP no contiene esa información. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado y si tienen alguna duda sobre lo que han visto hasta ahora, no duden en hacerlo en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.